Clase. Bienvenidos jóvenes, estamos hoy en nuestra cuarta clase de formación cristiana y hoy nos espera un tema muy bonito porque trata de la alianza de Dios con su pueblo. Vamos a ver cómo es que Dios hizo una alianza. ¿Qué quiere decir alianza? Alianza pues quiere decir un pacto. Alianza quiere decir un compromiso totalmente serio, totalmente importante para que eh, sean beneficiarios de las bendiciones de Dios, aquellos que le sirven y aquellos que cumplen sus mandamientos. Ok, vamos a ver lo siguiente, pero sin ser excluyentes tampoco, obviamente, porque Dios no es un Dios de exclusión, sino más bien es un Dios de inclusión, es decir, que quiere que todos los hombres se salven. Bueno, vamos a ver hoy día, vamos a relacionar el llamado de Dios, perdón. Voy a pedirle a Alison Parrales si puede leer la destreza, por favor, ¿sí? Relacionar el llamado de Dios, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, con la historia del pueblo de Israel desde el contexto bíblico. Muchas gracias, Alison. Bien, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver cómo es que Dios llamó a su pueblo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una foto, una montaña sagrada y hermosa. Quizá el monte más famoso, no sé si será el más famoso del mundo, pero ciertamente es uno de los más importantes y más conocidos. No es el monte más alto, no, claro que no. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? Pues sabemos que es El Everest. Everest. Muy bien, el monte Everest. Y entonces, pues este monte no es el más alto, ¿no? Tampoco quizás el más famoso probablemente. Sin embargo, Dios escogió este monte, esta montaña que vemos en pantalla, para que en este lugar Dios le entregue los 10 mandamientos a su siervo Moisés. Imagínate esta montaña hace 4000 años. El pueblo estaba, donde está estos edificios, estas casas que ustedes ven aquí, es un monasterio, el monasterio de Santa Catalina. ¿Qué es un monasterio? Es un lugar donde viven personas consagradas a Dios, que se dedican a la oración, a la meditación, al estudio y se dedican a vivir para Dios y a hacer el bien Profe, con los que lo aman. ahí fue donde todos cometieron ese pecado de adorar a un cordero. Repite, Mateo, no te escuché bien. Que en esa ciudad fue donde se crearon y ahí alabaron a una imagen. Ah, ya, el lugar sí, al pie de este monte, lamentablemente, el pueblo de Israel, cuando Moisés bajaba de la cumbre, cuando Moisés bajaba, vio que el pueblo había caído en la idolatría y estaban adorando un becerro. Y ahí es donde Moisés se llenó de indignación y bueno, ya conocemos ese pasaje. Después Moisés mandó a destruir ese becerro porque Moisés bajaba del monte con algo importantísimo, que eran los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y mientras tanto, el pueblo ya se había descarriado para hacer cosas de idolatría, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que quede claro es de que en el monte Sinaí Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Grábense ese nombre, el monte Sinaí. Ok, también les quería compartir esta noticia que me pareció importante. Carlo Acutis, un jovencito de la edad de ustedes probablemente, unos 14 años más o menos, 13, 14 años, un adolescente italiano que será beatificado. ¿Qué Sí, lo quiere decir conozco. beatificado? Quiere decir que va a ser elevado al honor de los altares, es decir, le va a otorgar la Iglesia Católica un reconocimiento a su vida llena de virtudes y llena de buenas obras, porque para que una persona sea declarado beato o santo, quiere decir que en su vida estuvo llena de buenas obras y que practicó tres cosas: la fe, segundo, la esperanza en Dios, y tercero, la caridad, el amor, el hacer el bien a los demás. Y miren, este jovencito es de la edad suya, con celular, con internet, con computadora, con laptop y todo lo demás,
Sin embargo, él demostró que sí se puede santificar, sí se puede hacer las cosas bien, a pesar de estar rodeado de tecnología. Nosotros sabemos que en Internet, así como hay cosas buenas, también el que quiere perderse, ahí tiene un sinnúmero de cosas para perderse en cosas malas. Pero Carlo Acutis, este jovencito italiano, nos demostró que a pesar de vivir en un mundo lleno de tecnología, el ser humano sí puede elegir siempre el bien y evitar el mal. Bueno, Carlo Acutis, ojalá sea el primer santo de nuestro siglo. Muy bien, jóvenes, vamos a recordar un poquito la historia de Israel, que ya la semana pasada la repasamos. Como primer paso, recuerden que Dios comenzó por formar un pueblo. ¿Qué significa eso? Formar un pueblo. Significa reunirlo, significa crearlo, darle origen, darle nacimiento a un pueblo que Dios quiso formar para él. Y este era el pueblo de Israel. Y Dios lo formó a partir de un gran hombre que se lo conoce como el padre de la fe. Este gran hombre lleno de fe, lleno de santidad, se llamó Abraham. Recuerden ustedes, acuérdense las dinámicas de Maná. Abraham, siempre. Abraham es el padre. Abraham es el padre de la fe, el padre de todos los creyentes, ¿sí? Entonces, primer paso, Dios a través de Abraham formó un solo pueblo. Para eso Abraham tuvo que pagar el precio en el sentido de que tuvo que dejar su ciudad natal, que se llamaba Ur, así se llamaba la ciudad de Abraham, y queda en lo que hoy en día sería el país de Irak aproximadamente. Ahí quedaba en la antigüedad la ciudad de Ur. Y bueno, Dios le dijo, deja tu ciudad y yo te voy a dar unas tierras que mandan leche y miel. Te voy a llevar a la tierra prometida y te daré descendencia. Y bueno, más tarde, por eso Abraham tuvo a su hijo, que se llamaba ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Bien, muy bien, excelente. Isaac. Se llamaba Isaac. Así es. Muy bien. Entonces, primer paso, Dios formó un pueblo. Segundo paso en la historia de la salvación. Lamentablemente este pueblo había caído en la esclavitud. Qué triste ser esclavos, porque el esclavo no tiene libertad, porque el esclavo eh, no puede valerse por sí mismo. Su vida depende del amo, del poderoso, y recibe grandes castigos, ¿no? Entonces es muy triste ser esclavo. Y el pueblo de Dios estaba esclavizado en un país llamado Egipto, no se olviden. Y ahí es donde Dios decide liberar a su pueblo, ¿sí? Por medio de un hombre de talla mundial, gigantesco, poderoso, lleno de santidad y lleno de fe también, lleno de mucha fe. A pesar de que en su vida pasada había cometido errores, sin embargo Dios se fijó en él. Dios sabe por qué y lo convirtió en el gran líder del pueblo de Israel. ¿Estamos hablando de quién? De Moisés. Moisés. Moisés, sí, por medio de Moisés Dios lo liberó a su pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Segundo paso. Siguiente paso en la historia de la salvación, Dios hace alianza con su pueblo. Dios hizo una alianza. ¿Qué quiere decir alianza? Quiere decir un pacto. ¿Qué quiere decir un pacto? Quiere decir un compromiso muy serio, un compromiso muy fuerte con su pueblo. ¿Dónde hizo esto? En una montaña, en un monte llamado Sinaí. Bueno, ¿y cuál era esa alianza? ¿Cuál era el compromiso? Para que exista un compromiso, una alianza, tienen que haber mínimo dos partes, ¿sí? Por ejemplo, el matrimonio es una alianza entre dos partes, el esposo, el varón y la mujer, que se comprometen a qué? Amarse, a respetarse, a ser fieles, etcétera. Es un compromiso entre dos, mínimo entre dos personas. Entonces, aquí también en esta alianza se da un compromiso entre dos actores fundamentales. De un lado está Dios y de otro lado está el pueblo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se compromete Dios? Vamos a leer, aquí tenemos una cita bíblica. Le voy a pedir que la lea esta cita bíblica a Víctor Silva. A ver, Víctor, y luego le doy la palabra a Dani Gamboa que me está solicitando la palabra. A ver, Víctor, lee la primera cita bíblica que está en letras azules, por favor. Si me obedece fielmente y guarde mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos. Serán para mí un reino de
sacerdotes, una nación santa. Eso, muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense, esto es lo que Dios les ofrece, pero hay una condición. Observen las 3 o las 4 primeras palabras. Dice, si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ¿no? Si me obedecen fielmente. Esa es la condición. Es decir, que para que tú y yo seamos pueblo de Dios, la condición es que tenemos que obedecerle fielmente. Ustedes van a decir, pero profesor, ¿y yo cómo sé lo que tengo que obedecerle a Dios? Dios no viene todas las mañanas a hablarme aquí al oído, a lo mejor y a decirme, esto tienes que hacer hoy. Ah, para eso Dios nos dejó escrito por medio de Moisés los 10 mandamientos. Ahí está escrito todo lo que yo tengo que obedecerle para yo ser hijo de Dios, para yo ser pueblo de Dios. Tengo que obedecer los mandamientos. Entonces, ¿qué vamos a ganar con eso? ¿Qué ganamos si le obedecemos a Dios? Ahí está escrito. Ustedes serán pueblo de mi propiedad, es decir, seremos acogidos por Dios. Dios será nuestro Padre, Dios será nuestro Rey, Dios será nuestro guía, Dios será todo. Y dice, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, es decir, seremos un pueblo de Dios. Ok, ahora le voy a ver, Dani Gamboa me pidió la palabra, ¿sí o no? Sí, profe. A ver, Dani, ¿me iba a decir algo o quiere participar leyendo la cita bíblica? Participar. A ver, ok, Dani, lea la segunda cita bíblica, letras blancas. Dani, ¿le escucha? Active su micrófono, Dani. Moisés tomó el código de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo, el cual dijo, cumpliremos y obedeceremos todo lo que ha dicho el Señor. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Ahí está el instante, el momento en que Moisés le comunica al pueblo qué es lo que Dios le pide hacer. Y dice, mira, Israel, hagan de cuenta que este era el código de la alianza. Y Moisés lo tomó y les dijo, tomó el código de la alianza, lo leyó en presencia del pueblo, ¿sí? Y el pueblo, dice la Biblia, que el pueblo respondió, cumpliremos y obedeceremos todo lo que ha dicho el Señor. Entonces el pueblo se comprometió también, ¿sí? Y luego dice que Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Bueno, pues, ¿qué tipo de sangre era? Pues, bueno, obviamente no era sangre humana. Era un símbolo que representaba el hecho de sellar, el hecho de firmar, como quien dice, firmar ese pacto, esa alianza. Y antiguamente, pues en el Antiguo Testamento, era la sangre de los corderos. ¿Sí? Con la sangre del cordero se hizo la alianza. Muy bien, más tarde el Nuevo Testamento, Jesús dirá que su sangre, que Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que su sangre es la sangre de la nueva alianza. De hecho, los que vamos a misa, siempre cuando el sacerdote levante en sus manos la copa, o también llamado cáliz, el sacerdote lo levanta y dice, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, miren, la sangre de Jesús es la sangre de la verdadera alianza. Muy bien, y así pues llegamos a los 10 mandamientos, que son prácticamente las 10 normas que Dios le pide cumplir a su pueblo. Dios le pide cumplir únicamente 10 normas, nada más. A ver, voy a anotar en participación en clase. A ver, vamos a preguntarle a Lizzy Cabrera. Lizzy, ¿sí me escucha o no? ¿Puede escucharme? Sí, A ver, Lizzy, ¿cuál es el quinto mandamiento? Lizzy a la 1, Lizzy a las 2, Lizzy a las 3. Yo, profe, yo, A ver, joven Carlos Carlos Bonilla. Bonilla, ¿cuál es el sexto mandamiento? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Seguro?
Sí, profe. El sexto mandamiento. Ah, pues te Bueno, dijo el quinto, profe. no, yo volví a preguntar por el sexto. Además, Carlos, el quinto mandamiento es No no matar. matar, no matar. Ah, ya, profe. El sexto mandamiento, a ver, ¿quién dice cuál es el sexto mandamiento? No cometerás actos impuros. Eso, muy bien, María Briones, ese es el sexto mandamiento. Yo aquí quiero explicarles algo, jóvenes, señoritas. El sexto mandamiento implica el respeto a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es para el Señor y no para el pecado. Pero lamentablemente, jóvenes, hoy en día, estas músicas del reggaetón, que el perreo, que el marroneo y que no sé qué, no sé cuánto, estas músicas están faltando el respeto al templo de Dios que es el cuerpo. Ustedes van a decir, ¿y por qué, profesor? Si la gente ahí se baila, se ríe y pasa feliz, la gente bailando el marroneo, el perreo sucio y no sé qué cosa. Pues bueno, resulta que sí es una falta de respeto porque este tipo de bailes es una simulación, es una imitación de tener relaciones sexuales, solo que con ropa. Esa es la única diferencia. Solo que lo hacen, pero con ropa. Entonces, jóvenes, ese tipo de bailes, ese tipo de música, ¿ustedes creen que le agrada a Dios ese tipo de música? Si esa música daña o destruye el templo de Dios porque lo llena de malos pensamientos, de lujuria, de provocaciones, pues yo creo que ciertamente si Dios se apareciera en medio de un baile de reggaetón, pues no estaría muy feliz con lo que hacen sus hijos, con el cuerpo que Él nos ha dado. Por eso hay que respetar el cuerpo y evitar ciertos bailes que van en contra del cuerpo. Otra cosa, en contra del sexto mandamiento. Hoy en día, jóvenes, prácticamente nosotros tenemos el mundo entero en nuestra mano por medio de este aparatito que se llama smartphone, que se llama celular. Con conexión a Internet usted tiene acceso al mundo entero, pero lamentablemente hay también sitios web en el Internet donde promueven la falta del respeto al cuerpo, que son los sitios de pornografía. Y jóvenes, la pornografía es como un cáncer, como un veneno, donde las personas o los jovencitos que se dejan agarrar por ese vicio es como una droga. Así lo comparan muchos psicólogos. Dicen que la pornografía es como una droga que donde un jovencito comienza a consumir ese tipo de contenidos impuros, pornográficos, cada vez la mente comenzará a dañársele y le pedirá más y más y más. Más horas de videos, más fotografías, más cosas. Y cuando el cerebro comienza a podrirse, llenándose de este tipo de pensamientos que no tienen mucho que ver realmente con el amor verdadero que nos enseña Jesús, entonces ahí es donde el cerebro dañado hace que el cuerpo también se dañe y comience a tener necesidad de hacer cosas y cosas muchas veces, mejor dicho, cosas que Dios no las quiere. Y ahí es donde se cometen incluso violaciones, ahí es donde se cometen actos como el acudir a prostituciones o a veces jovencitos que ya comienzan a tener relaciones con sus novios, con sus novias, y qué triste, jóvenes, es ver a veces a señoritas, a niñas, mejor dicho, niñas de 13 añitos. Alguna vez conocí a un estudiante de 12 añitos, una niña que ya estaba embarazada. Profesor, Dígame una algo. vez me llevaron del doctor y justo estaba llegando una mamá con una chica así de 12 años que ya estaba embarazada. Ya imagínese, Alison, uno se pregunta, ¿realmente esta niña está preparada para ser mamá? Obviamente que no. Es una niña que recién está dejando a lo mejor las muñecas con las cuales ha jugado toda su infancia. Imagínate, o sea, su madurez psicológica, su madurez mental, incluso su madurez biológica, su cuerpo no está preparado para eso. Por eso hay veces en que las niñas quedan embarazadas a tan corta edad como su cuerpo no está preparado. Muchas veces lo pierden al bebé, abortan o muchas veces ellas mismas corren grave peligro su vida, porque pueden incluso morirse en un embarazo complicado.
Obvio, pues por su cuerpo no está preparado para eso todavía. Entonces, jóvenes, todo eso viene ¿de dónde? De desobedecer el sexto mandamiento que dice no cometerás actos impuros. Pero ojo, jóvenes, este mandamiento que estamos analizando en este momento no vale solo para los jóvenes. Esto vale para los adultos y para todo el mundo. ¿Cuántos matrimonios, hogares, familias se han destruido? Porque a veces el esposo o la esposa, también a veces cualquiera de los dos, ha caído en la infidelidad y lo ha traicionado a su marido o a su mujer. Le traiciona, después deja embarazada a otra persona y después pelea con su propia esposa y vienen las discusiones, los golpes, vienen los divorcios, las separaciones y los que más terminan sufriendo ese tipo de problemas, sobre todo los hijos. Así es. Y luego en una sociedad que tiene una familia débil, una familia resquebrajada, esta sociedad se vuelve una sociedad débil, donde la juventud fácilmente se echa al abandono o fácilmente, no siempre, gracias a Dios no siempre, pero es común ver que a veces la juventud, a falta de padre y madre, quedan solitos en la casa, ya no puede quedarse la mamá a trabajar, a cuidarlos en la casa, la mamá tiene que salir a trabajar y muchas veces la juventud crecen solitos en casa y a veces de la mano de malos maestros en internet. ¿Y cuáles son esos malos maestros? Esos sitios web que incitan a hacer cosas malas. Entonces, jóvenes, tenemos que evitar eso. Todo eso, fíjense lo que implica el sexto mandamiento. Implica muchas cosas, entonces, muchas cosas. Y Dios no nos pidió guardar los mandamientos porque sea malo, porque Dios no quiere que disfrutemos la vida. Al contrario, si Dios nos prohíbe algo es para que disfrutemos la vida pero sanamente, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces, a ver, ¿cuántos mandamientos son en total? ¿5, 10, 20? ¿Cuántos 10, mandamientos? profe, 10 10. mandamientos. Eso, muy bien, son apenas 10 mandamientos, ¿sí? ¿Qué tenemos que cumplir para agradar a Dios? Pues tenemos que cumplir los mandamientos, ¿sí? Y no solo para agradarlo a Él, tenemos que cumplirlos porque nos hace bien a nosotros mismos en primer lugar. Es por nuestro bien que cumplimos los mandamientos, porque nosotros nos beneficiamos de eso. Y si no los cumplimos, nosotros nos perjudicamos con eso, ¿sí? Muy bien, entonces, pues, jóvenes, tener en cuenta eso, cumplir los mandamientos nos hace bien a nosotros. Y si no los cumplimos, nos hace mal, sobre todo a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, muy bien. El cuarto mandamiento, ¿cuál es el cuarto mandamiento? ¿Quién me sabe decir? A ver. Honrar Honrar a tu padre y padre y a tu madre. madre. Exacto, es un mandamiento hermoso porque se refiere a respetar a mamá y a papá, lo cual implica ayudarles También en el del casa, prójimo, profe, el del prójimo. lo cual, ¿qué cosa? También el mandamiento del prójimo. Ah, ya, amar al prójimo, claro, claro, correcto. Está relacionado con amar al prójimo, porque de hecho la palabra prójimo viene de la palabra próximo. ¿Y quién es el próximo? El que está cerca de mí. ¿Y quiénes son los que están más cerca de nosotros? Pues nuestros padres, nuestros padres. Por eso cuando la Biblia dice amar a tu prójimo, quiere decir ama a los que tienes cerca de ti en primer lugar. Ellos son los que primero están ahí para ser amados y respetados por ti. Bueno, jóvenes, vamos a culminar aquí. Nos unimos nuevamente con el mismo link y desde ya vayan abriendo quizzes. Vamos a jugar una partida de quiz. ¿Sí? Listo, nos volvemos a conectar inmediatamente. Vamos.